Mi nombre es Emily Clark y soy una ex enfermera registrada de 42 años que ha sido llamada a servir como ministra en Denver, Colorado. Hoy, quiero compartir con ustedes el testimonio que cambió mi vida de mi experiencia cercana a la muerte, una experiencia que me reveló verdades profundas sobre el ayuno, la oración y el reino espiritual, verdades que transformaron por completo mi forma de ver estas prácticas sagradas. Lo que experimenté fue nada menos que extraordinario. Se me mostró una realidad que no solo alteró mi comprensión del ayuno, sino que también profundizó mi conexión con lo divino de maneras que nunca podría haber imaginado. Antes de compartir los detalles de este increíble viaje, me encantaría saber de ustedes. Por favor, háganme saber desde dónde están sintonizando. Aunque estemos a kilómetros de distancia, significaría mucho sentir una sensación de cercanía en nuestra experiencia compartida. Además, no olviden darle me gusta y comentar con sus pensamientos. Sus comentarios y participación en esta discusión abierta nos ayudarán a todos a aprender y crecer juntos en este canal. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a ese día crucial. Era el 12 de septiembre de 2023 y acababa de entrar en el séptimo día de un ayuno a base de solo agua, algo que sentí que el Espíritu Santo me había guiado fuertemente a emprender. El ayuno siempre ha sido una piedra angular de mi práctica espiritual, pero este ayuno en particular era diferente. Llevaba un peso que no podía explicar del todo, una pesadez divina que indicaba que algo más profundo estaba en acción. Esa mañana, mientras conducía hacia la reunión de oración temprana de nuestra iglesia a las 5:30 de la madrugada, las calles de Denver estaban extrañamente silenciosas. Caía una lluvia suave, lo cual era inusual para septiembre en esta zona, pero parecía casi como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con el propósito sagrado del día. Estaba escuchando música de adoración, derramando mi corazón en oración y disfrutando de una sensación íntima de la presencia de Dios. Todo parecía estar alineado en ese momento. Pero entonces, justo cuando giraba hacia Main Street, el curso de mi vida dio un giro dramático e inesperado. De repente, un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo, condujo a toda velocidad su camioneta y se estrelló directamente contra el lado del conductor de mi coche. La fuerza de la colisión fue catastrófica. Los informes médicos revelaron más tarde que el impacto provocó una hemorragia interna grave, fallos en varios órganos y que mi corazón dejó de latir durante 17 minutos y 23 segundos. Pero durante esos 17 minutos ocurrió algo extraordinario, algo más vívido y real que todo lo que había experimentado en mis 42 años de vida. En un instante, pasé de la vida a la muerte. En un momento, estaba atrapada en mi coche destrozado, al siguiente, me sentía elevada por encima de la escena del accidente. Podía ver todo lo que estaba debajo de mí con perfecta claridad, los paramédicos trabajando desesperadamente para salvarme, los agentes de policía que controlaban el caos e incluso el joven que me había atropellado, sentado en la acera, con la cabeza enterrada entre las manos. Pero lo que ocurrió a continuación fue mucho más allá de lo que podría haber previsto. De repente, todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Una fuerza poderosa me arrastraba hacia arriba, a través de lo que solo puedo describir como un túnel de luz pura y radiante. La sensación era indescriptible, no había miedo ni dolor, solo una paz y un amor abrumadores que envolvían todo mi ser. Era una sensación tan profunda que parecía como si cada fibra de mi ser estuviera viva y en reposo al mismo tiempo. Mientras viajaba por este túnel, me di cuenta de que ya no estaba atado a mi cuerpo físico. Sin embargo, me sentí más vivo y más real que nunca antes. Mis sentidos espirituales se agudizaron a un grado inimaginable. Luego, cuando salí del túnel, me encontré en lo que solo podría describirse como los patios exteriores del cielo. La belleza que me rodeaba desafiaba toda descripción, colores más allá de todo lo que conocemos en la Tierra, música que parecía resonar desde todas las direcciones y desde ninguna en absoluto, y una luz tan radiante que no se podía mirar directamente, pero que no cegaba ni lastimaba. Pero lo que más me impactó fue lo que vi desplegarse entre el cielo y la tierra. Desde este punto de vista, pude ver hilos dorados de luz que se extendían desde la tierra hasta el cielo. No eran hilos aleatorios, eran caminos espirituales, creados por los actos de ayuno y oración,
cada uno de ellos una conexión entre los reinos físico y espiritual. Fue como si estuviera viendo un mapa divino, uno donde las oraciones y ayunos del pueblo de Dios estaban cerrando la brecha entre el cielo y la tierra. Entonces, escuché su voz, Jesús. Supe al instante que era él, aunque todavía no había visto su rostro. Su voz resonó con poder y amor, reverberando en cada parte de mí. Emily, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos no han visto ni tus oídos han oído. Y en ese momento, Jesús apareció ante mí. Su apariencia era familiar y gloriosamente diferente de todas las representaciones que había visto antes. Su presencia era abrumadora, irradiaba amor puro, autoridad y un poder indescriptible. Sus ojos tenían una profundidad de comprensión y amor que me hizo sentir como si me hubiera conocido y amado completamente a la vez. Observa, dijo, y en un instante, se me mostraron una serie de visiones que revelaron verdades profundas sobre el ayuno, verdades que cambiarían para siempre mi forma de abordar esta disciplina espiritual. Lo que vi en esos momentos se quedó conmigo, y cambió mi comprensión del ayuno, la oración y el inmenso poder que tienen para conectarnos con lo divino. Esta experiencia fue más que un encuentro cercano a la muerte, fue una revelación que sigue impactando mi vida de maneras que todavía estoy descifrando. Lo primero que Jesús me reveló fue el profundo impacto que tiene el ayuno en la atmósfera espiritual. Fui testigo de cómo, cuando alguien emprende un verdadero ayuno, crea lo que parece ser un desgarro o una abertura en un manto espiritual oscuro y pesado que parece cubrir la tierra. A través de estas aberturas, la luz y el poder del cielo pueden fluir con mayor libertad, como la luz del sol que se abre paso a través de un cielo tormentoso. Muchos de mis hijos, explicó Jesús, no comprenden el increíble poder al que pueden acceder a través del ayuno. Cuando ayunas con un corazón puro, buscándome a mí y a mi reino, te asocias con el cielo de maneras que no puedes imaginar. Luego me mostró el ayuno que estaba realizando cuando ocurrió el accidente. Vi cómo cada día de ayuno había ido creando un canal más claro y fuerte entre el cielo y la tierra, como el fortalecimiento constante de un músculo espiritual. Con cada día que pasaba, veía que este canal se volvía más definido y poderoso. Vi cómo mis oraciones durante este ayuno tenían mayor autoridad, rompiendo barreras espirituales que normalmente llevarían meses, o incluso años, superar. Luego, Jesús me llevó a un lugar que llamó los Salones del Tiempo, donde vi a innumerables creyentes de toda la historia que se habían dedicado al ayuno serio. Vi a Moisés durante su ayuno de 40 días en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos. Pero ahora, podía percibir la dinámica espiritual en juego. Su ayuno había creado un espacio en el reino espiritual, una apertura sagrada que permitió que la gloria de Dios se manifestara de tal manera que Moisés pudiera recibir la ley. Luego vi a Daniel, durante sus tiempos de ayuno, y cómo sus sacrificios habían hecho retroceder literalmente a fuerzas espirituales oscuras sobre regiones enteras. Fui testigo de incontables otros creyentes fieles, muchos de los cuales siguen siendo desconocidos para la historia, cuyos actos de ayuno habían cambiado atmósferas espirituales, alterando el curso de los acontecimientos de maneras que nunca conocieron durante sus vidas. Emily, dijo Jesús, volviéndose hacia mí con una mirada que contenía compasión y urgencia, te estoy mostrando estas cosas porque mi iglesia está entrando en una temporada en la que comprender el poder del ayuno será crucial. Las batallas que se avecinan no se pueden ganar solo con la oración regular, el ayuno debe ser restaurado a su lugar correcto. Lo que reveló a continuación me conmovió profundamente. Vi el increíble poder del ayuno corporativo, cuando grupos de creyentes se unen para ayunar juntos. Estos ayunos colectivos parecían crear lo que solo puedo describir como tormentas espirituales de poder. El ayuno combinado de los creyentes generó un tremendo impulso espiritual que podía cambiar atmósferas enteras en ciudades y naciones. Vi cómo, en los tiempos venideros, este tipo de ayuno unido sería esencial para lograr avances en muchas situaciones difíciles. Pero hija, me advirtió Jesús con voz suave pero firme, no todos los ayunos tienen el mismo peso en el ámbito espiritual. Me mostró diferentes tipos de ayuno y sus diversos efectos. Vi cómo el ayuno hecho por ostentación, por obligación religiosa o como un mero ritual,
casi no tenía impacto espiritual. Pero el ayuno hecho con humildad, arrepentimiento genuino y un deseo sincero de acercarse a Dios creaba una dinámica espiritual poderosa que reverberaba en los cielos. Entonces se me mostró algo que realmente me sorprendió. Jesús reveló cómo el ayuno afecta nuestro ADN espiritual, por así decirlo. Cuando ayunamos, nuestros sentidos espirituales experimentan una actualización. Vi cómo los periodos prolongados de ayuno realmente creaban nuevos caminos espirituales dentro de las personas, permitiéndoles operar en niveles más altos de discernimiento y autoridad espiritual incluso después de que el ayuno había terminado. Muchos de mis hijos, explicó Jesús, ven el ayuno como una manera de lograr que yo haga algo. Pero el ayuno no se trata de convencerme. Se trata de posicionarse para colaborar con lo que yo ya quiero hacer. Cuando ayunas, sintonizas tu frecuencia espiritual con la frecuencia del cielo. A continuación, Jesús me mostró cómo el ayuno desempeña un papel fundamental en la guerra espiritual. Vi a los creyentes ayunando, y era como si estuvieran revestidos con capas adicionales de armadura espiritual. Sus oraciones, ofrecidas durante los tiempos de ayuno, se convirtieron en armas espirituales precisas, que golpeaban a sus objetivos con increíble precisión y poder. Pero también había una advertencia. Vi cómo el enemigo ataca específicamente a los que están ayunando, sabiendo el inmenso poder que desata el ayuno. La protección durante el ayuno es crucial, enfatizó Jesús, su tono firme y serio. Permanezcan bajo el manto de mi sangre y mi palabra. No ayunen en sus propias fuerzas o entendimiento. Luego, Jesús compartió conmigo algo sobre la relación entre el ayuno y la autoridad espiritual. Vi cómo cada día de ayuno sincero aumentaba la autoridad espiritual del creyente en la oración y en la guerra. Era como si estuviera presenciando a alguien recibiendo ascensos progresivos en el rango dentro del ejército del cielo. Sus palabras tenían más peso en el ámbito espiritual y sus oraciones tenían un impacto mucho mayor. Cada día de ayuno expandía su influencia espiritual, elevando su papel en el plan divino de Dios. Lo que experimenté durante ese tiempo de revelación dejó una marca indeleble en mi corazón. El ayuno no es solo un ritual, es una herramienta poderosa, una asociación con el cielo que puede cambiar realidades espirituales y producir avances de maneras que apenas podemos imaginar. Recuerda, dijo Jesús con un tono tranquilo y tranquilizador, esta autoridad no se gana. Se otorga. El ayuno te posiciona para tener mayor autoridad, pero la autoridad en sí viene de mí. Luego me reveló algo poderoso. Vi cómo el ayuno crea lo que parecían ser depósitos espirituales, vastos y sagrados almacenes de provisión a los que se puede recurrir en tiempos de necesidad. Estas reservas se fueron acumulando con el tiempo, como pozos que se fueron profundizando y fortaleciendo mediante un estilo de vida de ayuno constante. Vi cómo las personas que habían cultivado esta práctica del ayuno regular habían desarrollado reservas espirituales que las equiparon para enfrentar las pruebas y los desafíos. Estas reservas actuaron como fuentes de fortaleza, permitiéndoles soportar las dificultades con gracia y perseverancia. Una de las cosas más hermosas que Jesús me mostró fue cómo el ayuno afecta la adoración. Durante los tiempos de ayuno, nuestra adoración parecía llevar una fragancia especial que ascendía al cielo. Era como si el sacrificio del ayuno añadiera un ingrediente precioso y sagrado a nuestras oraciones y alabanzas, haciéndolas aún más agradables a Dios. El acto de ayunar y la devoción que requería parecían amplificar la sinceridad de nuestra adoración, como una ofrenda que había sido refinada y purificada por el sacrificio. Cuando mis hijos adoran mientras ayunan, explicó Jesús, se crea una armonía única con la adoración del cielo. El sacrificio de alabanza, combinado con el sacrificio del ayuno, forma una poderosa sinergia espiritual. Entonces vino una de las partes más aleccionadoras de lo que Jesús me reveló. Vi cómo estábamos entrando en tiempos en los que comprender el poder del ayuno sería más crítico que nunca. Vi venir desafíos y pruebas que requerirían que el pueblo de Dios operara en niveles de autoridad espiritual a los que solo se podía acceder mediante la oración combinada con el ayuno. El peso de esta verdad se hundió profundamente en mi corazón.
Los tiempos que se avecinan, dijo Jesús con una voz llena de resolución, requerirán que mi pueblo esté preparado espiritualmente. El ayuno no es opcional para las batallas que se avecinan. Es un arma de guerra espiritual que debe ser entendida y utilizada con sabiduría. Me mostró cómo el ayuno rompe lo que parecían ser cadenas oscuras en el reino espiritual. Estas cadenas representaban varias formas de esclavitud, adicciones, maldiciones generacionales, opresión espiritual y mucho más. Cuando alguien ayuna y ora con fe inquebrantable y motivos puros, estas cadenas comienzan a debilitarse y finalmente se rompen, liberando a la persona de la esclavitud espiritual que había mantenido por mucho tiempo. Pero luego Jesús reveló algo que me hizo llorar. Vi cómo nuestro ayuno se asociaba con su ministerio continuo de intercesión. Cuando ayunamos, es como si nos uniéramos a Él en su obra de intercesión de una manera profundamente íntima. Vi cómo esta asociación le trajo gozo real, gozo que irradiaba de Él, cuando sus hijos eligieron voluntariamente negarse a sí mismos para asociarse con sus propósitos divinos. Emily, dijo con voz tierna y llena de afecto, cuando mis hijos ayunan con corazones puros, eso conmueve mi corazón. No se trata de ganarte mi amor, que ya lo tienes en su plenitud. Se trata de colaborar con mis propósitos de maneras más profundas y profundas. Luego, Jesús reveló cómo el ayuno afecta nuestra herencia espiritual. Cuando ayunamos, es como si estuviéramos limpiando los escombros de antiguos pozos de herencia espiritual, permitiendo que esos manantiales olvidados fluyan nuevamente. Vi cómo el ayuno de algunas personas en realidad estaba restaurando el acceso a bendiciones espirituales que habían estado bloqueadas por generaciones. Era como si su obediencia en el ayuno estuviera desbloqueando bendiciones divinas que habían estado selladas por años, incluso siglos. Me mostró cómo el ayuno crea lo que parecían puentes espirituales. Estos puentes conectaban diferentes aspectos de la obra y los propósitos de Dios, estableciendo autopistas para que su poder fluyera. Vi cómo, a veces, nuestro ayuno crea conexiones en el reino espiritual que Dios usa mucho después de que termina el ayuno. Las consecuencias de nuestro ayuno van mucho más allá del momento, influyendo en los acontecimientos y en las personas de maneras que no podemos entender del todo. Luego, Jesús reveló algo profundo sobre el ayuno y la multiplicación espiritual. Cuando ayunamos con corazones puros, Dios a menudo multiplica el impacto espiritual de maneras que superan nuestra imaginación. Vi cómo el ayuno fiel de una persona podía tener una repercusión que afectaba a toda una comunidad y generaba un impulso espiritual que se prolongaba durante generaciones. Los efectos de este ayuno se sintieron mucho después de que el ayuno hubiera terminado, como si las semillas espirituales plantadas durante el ayuno hubieran florecido en una cosecha de almas, sanación y progreso. El impacto espiritual del ayuno, explicó Jesús, a menudo va mucho más allá de lo que se puede ver en el ámbito natural. A veces, el mayor fruto de tu ayuno solo será visible en la eternidad. Luego me mostró cómo el ayuno se relaciona con el tiempo espiritual. A veces, Dios nos llama a ayunar no para un avance inmediato, sino para prepararnos para algo que Él sabe que está por venir. Vi cómo el ayuno fortalecía espiritualmente a las personas, fortificándolas incluso antes de que se dieran cuenta de que necesitarían esa fuerza. En los tiempos venideros, dijo Jesús con un sentido de urgencia, muchos de mis hijos necesitarán aprender a ayunar de manera preventiva, no solo en respuesta a las crisis, sino en preparación para lo que sé que está por venir. Luego se me mostró cómo el ayuno afecta nuestro discernimiento espiritual. Es como si el ayuno afinara nuestra antena espiritual, permitiéndonos captar más claramente la frecuencia del cielo. Vi cómo las personas que ayunaban regularmente desarrollaban una mayor sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, con una mayor conciencia de la presencia y guía de Dios. Cuanto más ayunaban, más agudo se volvía su discernimiento espiritual. Pero quizás la revelación más importante de todas fue cómo el ayuno profundiza nuestra intimidad con Jesús. Mientras ayunaba y lo buscaba con más fervor, sentí que nuestro vínculo se hacía más fuerte que nunca. El ayuno me llevó a una relación más profunda con Él, intensificando mi anhelo de conocerlo y experimentar su amor en formas que nunca antes había conocido. Jesús reveló que el ayuno, en esencia,
era una invitación a acercarme más a Él, a caminar con Él de una manera más íntima y personal. Estas poderosas ideas transformaron mi comprensión del ayuno. No es solo una disciplina espiritual, es un camino hacia una comunión más profunda con Dios, un arma de guerra espiritual y una clave para desbloquear el poder y el propósito divinos en nuestras vidas. Me mostró cómo el ayuno crea momentos únicos de comunión con Él que pueden transformar a una persona de adentro hacia afuera. El ayuno, dijo, crea espacio en tu alma para más de mi presencia. No se trata solo de poder espiritual, se trata de conocerme más profundamente. Cuando mi tiempo en el cielo se acercaba a su fin, Jesús me dio una última y crucial comprensión que cambiaría todo. Me reveló que estamos entrando en una época en la que comprender el poder del ayuno sería más importante que nunca. Vi un poderoso llamado que se estaba haciendo, mientras Dios atraía a su pueblo de nuevo al ayuno bíblico en preparación para los días venideros. Diles lo que has visto, ordenó Jesús. Diles que estoy llamando a mi iglesia de nuevo al ayuno bíblico. El tiempo es corto y mi pueblo necesita entender estas verdades. Justo antes de que todo comenzara a desvanecerse, Jesús me miró con tanto amor y ternura que sentí como si mi propio espíritu fuera a estallar de afecto abrumador. Recuerda, dijo con su voz suave pero profunda, el poder no está en el ayuno en sí, el poder está en mí. El ayuno te posiciona para asociarte con lo que yo ya quiero hacer. En ese momento, sentí la profundidad de sus palabras resonar profundamente dentro de mí. Entonces, sin previo aviso, volví a mi cuerpo, acostada en la cama del hospital, rodeada de un equipo de profesionales médicos atónitos. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. No solo había vuelto a la vida después de estar clínicamente muerta durante más de 17 minutos, sino que no tenía daño cerebral ni efectos duraderos del trauma. Los médicos lo llamaron un milagro y tenían razón, pero no podían comprender la magnitud del milagro que había ocurrido. Mientras yacía allí, todavía asombrada por el poder de Dios, me di cuenta de que justo cuando pensaba que Dios me había revelado todo lo que había que entender sobre el ayuno, tenía una revelación aún más profunda esperándome. 3 meses después de mi experiencia inicial cercana a la muerte, durante un periodo de ayuno y oración prolongados, tuve otro encuentro que lo cambiaría todo. Esta vez, no sufrí un accidente. En cambio, experimenté lo que los médicos luego llamarían un evento cardíaco inexplicable mientras oraba en silencio en mi dormitorio. Mi corazón se detuvo durante 4 minutos y 12 segundos. Pero en esos preciosos momentos, fui transportado una vez más a ese reino de luz viviente, tal como había estado antes. Cuando entré en ese espacio, comprendí de inmediato por qué Dios me había traído de vuelta. Había más cosas que Él quería mostrarme acerca del ayuno. Jesús estaba allí, tal como había estado antes, su presencia era aún más íntima, como la de un amigo ansioso por compartir un secreto precioso. Nicole, dijo suavemente, te he traído de vuelta para mostrarte el fruto de lo que has aprendido. De repente, se me mostró una vista panorámica del impacto espiritual que había ocurrido desde que comencé a compartir mi testimonio acerca del ayuno. Vi rayos de luz, los mismos canales espirituales que había presenciado en mi primera experiencia, multiplicándose por toda la tierra. Cada luz representaba a alguien que había comenzado a comprender y practicar el ayuno bíblico después de escuchar el testimonio que Jesús había compartido conmigo. Observa, me instó, y vi cómo se desarrollaban las transformaciones milagrosas. Las adicciones se estaban rompiendo, la sanación física se estaba manifestando y las relaciones se estaban restaurando, todo mediante el poder combinado de la oración y el ayuno bíblico. Pero lo que más me conmovió fue presenciar los momentos íntimos entre estas personas y Jesús durante sus ayunos. Cada sacrificio de comida había creado un espacio sagrado para una comunión profunda con Él, un espacio que permitió que su relación con Él floreciera de maneras que nunca imaginaron. ¿Ven?, preguntó Jesús. Lo que les mostré no era solo para ustedes. Era para mi amada iglesia, mi preciosa novia. Cada verdad que han compartido ha plantado semillas que ahora están dando fruto. Luego reveló algo tan profundo que me hizo llorar. Vi cómo cada vez que alguien aplicaba estas verdades sobre el ayuno en su vida,
creaba un efecto dominó en el ámbito espiritual que impactaba no solo su propia vida, sino las generaciones venideras. Estas ondas estaban agitando lo que parecían ser olas de avivamiento, preparando el camino para algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Los días venideros, dijo Jesús, requerirán que mi pueblo camine en niveles de autoridad espiritual que nunca antes habían conocido. Lo que les mostré sobre el ayuno no es opcional, es una preparación esencial para lo que viene. Luego reveló cómo la creciente comprensión corporativa del ayuno estaba creando una nueva dinámica espiritual en su iglesia. A medida que más creyentes comenzaron a comprender y practicar el ayuno bíblico, su autoridad espiritual colectiva estaba haciendo retroceder la oscuridad de maneras sin precedentes. Díganles otra vez, instó Jesús, pero esta vez, díganles con la autoridad de alguien que ha visto el fruto. Diles que estoy llamando a mi iglesia a que vuelva al ayuno bíblico, no como un deber religioso, sino como preparación para el mayor derramamiento de mi espíritu que jamás hayan visto. Me mostró cómo cada persona que abrazó estas verdades sobre el ayuno se convirtió en un faro espiritual, su luz irradiaba y hacía retroceder la oscuridad en sus familias, comunidades y naciones. Pero enfatizó nuevamente, con amorosa convicción, que el poder no estaba en el ayuno en sí, sino en su fidelidad para honrar los humildes sacrificios de sus hijos. Cuando me di cuenta de cuán profundamente el ayuno había afectado al cuerpo de Cristo, sentí una abrumadora sensación de gratitud y urgencia. Este fue un llamado a la acción, no solo para mí, sino para toda la Iglesia, aceptar el ayuno no como una tarea o un deber, sino como una invitación a colaborar con la voluntad divina de Dios en formas que sacudirían la tierra y los cielos. Recuerden, dijo Jesús, cuando mi tiempo en ese reino comenzaba a llegar a su fin, no les mostré estas cosas solo para que las entiendan. Les mostré para que puedan ayudar a mi pueblo a entender. La hora es más tardía de lo que ellos se dan cuenta, y mi iglesia debe estar preparada. Justo antes de que todo comenzara a desvanecerse, Jesús impartió un mensaje final y urgente: díganles que no los estoy llamando a ayunar para ganarse mi amor, ya lo tienen por completo. Los estoy llamando a ayunar porque quiero confiarles mi poder. La oscuridad está aumentando, pero a través de la oración y el ayuno, mi luz en ellos brillará aún más. Cuando regresé a mi cuerpo por segunda vez, supe con mayor certeza por qué Dios me había permitido presenciar estas poderosas verdades. Cada detalle que Él reveló sobre el ayuno no solo había sido confirmado en las Escrituras, sino que había sido probado en las vidas de innumerables creyentes que habían comenzado a aplicar estas verdades. Sus vidas eran testimonios vivos del poder del ayuno y la oración. Esta segunda experiencia me dejó con una profunda convicción: Jesús está llamando a su iglesia a redescubrir el poder del ayuno bíblico, no como un medio para manipular a Dios o tratar de ganar su favor, sino como una forma de posicionarnos para asociarnos con el cielo en estos tiempos críticos. La pregunta no es si Jesús nos está llamando a ayunar, claramente lo está haciendo. La pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Escucharemos su llamado y nos prepararemos mediante la oración y el ayuno para los días venideros? ¿Aceptaremos esta clave espiritual que Él nos ha dado, o permitiremos que el miedo y la complacencia nos impidan entrar en esta asociación divina? Si estás viendo esto, no es por accidente. Jesús te invita a comprender más profundamente el ayuno, no como una obligación religiosa, sino como una oportunidad para una profunda relación con el cielo. No dejes que nada te impida adentrarte en esta verdad. El reino espiritual es más real que todo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. A través del ayuno bíblico, podemos asociarnos con el cielo de maneras que impactarán a las generaciones futuras. El momento es ahora. Jesús te está llamando y está esperando que su iglesia responda.